Capítulo número 7 de los principados nuevos que se adquieren por la fortuna y con las armas ajenas. Los que de particulares que eran se vieron llevados al principado por la sola fortuna, llegan a él sin mucho trabajo, pero lo encuentran máximo para conservarlo en su poder. Elevados a él como en alas y sin dificultad alguna, no bien lo han adquirido, los obstáculos le cercan por todas partes. Esos príncipes no consiguieron su estado más que de uno u otro de estos dos modos, o comprándolo o haciéndoselo dar por favor. Ejemplos de ambos casos ofrecieron entre los griegos muchos príncipes nombrados por las ciudades de la Iona y del Helesponto, en que Darío creyó que su propia gloria, tanto como su propia seguridad, le inducía a crear ese género de príncipes, y entre los romanos, aquellos generales que subían al imperio por el arbitrio de corromper las tropas. Semejantes príncipes no se apoyan en más fundamento que en la voluntad o en la suerte de los hombres que lo exaltaron, cosas ambas muy variables y desprovistas de estabilidad en absoluto. Fuera de esto, no saben ni pueden mantenerse en tales alturas, no saben porque a menos de poseer un talento superior, no es verosímil que acierta a reinar bien quien ha vivido mucho tiempo en condición privada, y no pueden, a causa de crecer de suficiente número de soldados, con cuyo apego y con cuya fidelidad cuenten de una manera segura. Por otra parte, los estados que se forman de repente, como todas aquellas producciones de la naturaleza que nacen con prontitud, no tienen las raíces y las adherencias que les son necesarias para consolidarse. El primer golpe de la adversidad los arruina. Sí, como ya insinué, los príncipes creados por improvisación carecen de la energía suficiente para conservar lo que puso en sus manos la fortuna, y si no se han proporcionado las mismas bases que los demás príncipes se habían formado antes de serlo. Con relación a estos dos modos de llegar al principado, el valor o la fortuna, quiero traer dos ejemplos que la historia de nuestra época nos suministra. Son, a saber, el de Francisco Sforza y el de César Borgia. Francisco, de simple particular que era, llegó a ser duque de Milán, tanto por su gran valor como por los recursos que su ingenio podía suministrarle, y por lo mismo conservó sin excesivo esfuerzo lo que había adquirido con sumos afanes. César, llamado vulgarmente el duque de Valentinos, no logró sus estados más que por la fortuna de su padre, y los perdió apenas la fortuna le hubo faltado, no sin hacer uso entonces de todos los medios imaginables para retenerlos y de practicar para consolidarse en los principados que la fortuna y las armas ajenas le habían procurado. ¿Cuánto puede practicar un hombre prudente y valeroso? Ahora bien, he dicho que el que no preparó los fundamentos de su soberanía antes de ser príncipe podría hacerlo después, poseyendo un talento superior, aunque esos fundamentos no pueden formarse en tal caso más que con muchos disgustos para el arquitecto y con muchos peligros para el edificio. Sí, pues, se consideran los progresos del duque de Valentinos, se verá que había preparado su dominación futura y no juzgado inútil darlos a conocer, toda vez que no me es posible presentar lecciones más útiles a un príncipe nuevo que las acciones del segundo Borgia.
Si sus instituciones no le sirvieron de nada, no fue culpa suya, sino de una extremada y extraordinaria malignidad de la suerte ciega. Alejandro quería elevar a su hijo el duque a un gran dominio y veía para ello fuertes dificultades en lo presente y en el futuro. Primeramente, no sabía cómo hacerle señor de un estado que no perteneciera a la Iglesia, y cuando volvió sus miras hacia un estado de la Iglesia previa, que el duque de Milán y los venecianos no consentirían en ello, pues Faenza y Rimini, que él quería carecerle ante todo, estaban ya bajo la protección de los últimos. Veía además que los ejércitos de Italia, y especialmente aquellos de que le hubiera sido dable servirse, se hallaban en poder de los que debían temer el engrandecimiento del Papa, y mal podía fiarse de tales ejércitos, mandados todos por los ursinos, por los colonas o por allegados suyos. Era menester, por tanto, que se turbase este orden de cosas y que se introdujera el desorden en los estados de Italia, a fin de que le fuera posible apoderarse con seguridad de una parte de ellos, y lo fue a causa de encontrarse en una coyuntura en que, movidos de razones particulares, habían decidido los venecianos consentir que los franceses volvieran otra vez a Italia. No solo no se opuso a ello, sino que facilitó semejante maniobra y se mostró favorable a Luis al sentenciar la disolución de su matrimonio con Juana de Francia, de suerte que aquel monarca llegó a Italia con la ayuda de los venecianos y con el consentimiento de Alejandro, y no bien hubo llegado a Milán, cuando el Papa obtuvo para él algunas tropas para la empresa que había meditado sobre la Romaña, la cual le fue cedida a causa de la reputación cobrada por el rey. Habiendo por fin adquirido el duque aquella provincia, y aun derrotando a los colonas, quería conservarla e ir adelante, pero se le presentaban dos obstáculos. El uno se hallaba en el ejército de los ursinos, de que se había servido, pero de cuya fidelidad desconfiaba, y el otro consistía en la oposición que Francia podía hacer a ello. Por una parte, temía que le faltasen las armas de los ursinos, y que no solo le impidiesen seguir conquistando, sino que también le quitasen lo que ya había adquirido. Por otra parte, temía que el rey de Francia siguiera a su respecto el mismo proceder que los ursinos. Su recelo hacia los últimos se fundaba en que cuando, después de haber tomado a Faenza, asalto a Bolonia, volvió a obrar con tibieza. En cuanto al monarca francés, comprendió lo que podía esperar de él cuando después de haberse apoderado del ducado de Urbino, atacó a Toscana, pues aquel le hizo desistir de la empresa. En situación semejante resolvió el duque no depender más de la fortuna y de las armas ajenas, a cuyo efecto comenzó debilitando hasta en Roma las facciones de los ursinos y de los colonas, y ganando a cuantos nobles le eran adictos. Los hizo gentilhombres suyos, los honró con elevados empleos y les confió, según sus prendas personales, varios mandos o gobiernos, con que extendió en ellos a los pocos meses el espíritu de facción a que se hallaban adheridos, y su afecto se volvió por entero hacia el duque. Después de esto, aceleró la ocasión de arruinar a los ursinos, no sin haber dispersado antes a los partidarios de los colonas,
que se le tornaron favorables y a quienes trató mejor, habiendo advertido muy tarde los ursinos que el poder del duque y del papa como soberano acarreaba su ruina, convocaron una dieta en Maglione, país de Perusa. De ello resultó contra el duque la rebelión de Ursinos, como también los tumultos de la Romaña, en infinitos peligros para él, dificultades todas que superó con el auxilio de los franceses. Luego que hubo recuperado alguna consideración, no fiándose ya de ellos ni de las demás fuerzas que le eran extrañas, y no queriendo verse en la necesidad de probarlos de nuevo, recurrió a la astucia y supo encubrir sus maniobras en grado tamaño que los ursinos, por mediación de Paulo, solicitaron una reconciliación, no caballos, dinero, trajes vistosos, y ello con tal suerte que, aprovechándose de la simplicidad de su confianza, acabó por reducirlos a caer en su poder en Sinigaglia. Aprovechó la coyuntura para destruir a sus jefes, convirtió a los que le seguían en otros tantos amigos de su persona y proporcionó así una sólida base a su dominación sobre la Romaña y sobre el ducado de Urbino, con lo cual se ganó la voluntad de todos sus pueblos, que bajo su gobierno comenzaron a disfrutar de un bienestar por ello hasta entonces desconocido. Y como esta parte de la vida del duque merece estudiarse y aún imitarse por otros príncipes, no quiero dejar de exponerla con alguna especificación. No bien ocupó la Romaña, la halló mandada por señores inhábiles, que más habían despojado que corregido sus gobernados, y que más habían dado motivo a desuniones que a convergencias, por lo que en la provincia abundan los latrocinios, las contiendas y todo linaje de desórdenes. Para remediar tamaños males, estableció en ella la paz, la hizo obediente a su príncipe, le impuso un gobierno vigoroso y envió allí por presidente a Ramiro Orco, hombre severo y expeditivo, en quien delegó una autoridad casi limitada, y que en poco tiempo restableció el sosiego en la monarca, reconcilió a los ciudadanos divididos y proporcionó al duque una grande consideración. Más tarde, empero juzgó el duque que la desmesurada potestad de Ramiro no convenía, y allí ya, y temiendo que se tomara muy odiosa, erigió en el centro de la provincia un tribunal civil presidido por un sujeto excelente, y en el que cada ciudad tenía su defensor. Le constaba además que los rigores ejercidos por Orco habían engendrado contra su propia persona sentimientos hostiles. Para desterrarlos del corazón de sus pueblos y ganarse la plena confianza de estos, trató de persuadirles de que no debían imputársele a él aquellos rigores, sino al genio duro de su ministro, y para acabar de convencerles de ello, determinó castigar al último, y una mañana mandó dividirle en 2 pedazos y mostrarle así hendió en la plaza pública de Cesena, con un cuchillo ensangrentado y un tajo de madera al lado. La ferocidad de este espectáculo tan
horrendo hizo que sus pueblos quedaran por algún tiempo tan satisfechos como atónitos. Pero volviendo al punto de que he partido, digo que al encontrarse el duque muy poderoso, asegurado de los peligros de entonces, en gran parte armado en la necesaria medida, libre de las armas de los vecinos que podían inferirle daños y ansiosos de continuar sus conquistas, le restaba con todo el temor a Francia, sabedor de que el rey de esta nación, que se había dado cuenta algo tardíamente de sus propias torpezas, no permitiría que el duque se engrandeciese más. Se echó a buscar nuevos amigos. Desde luego tergiversó con respecto a Francia cuando las tropas de esta nación marcharon hacia el reino de Nápoles contra el ejército español, que citaba a Gaeta. Su intención era asegurarse de ellas, y el acierto habría sido rápido si Alejandro hubiera vivido aún. Tales fueron sus preocupaciones en las circunstancias del momento. En cuanto a las futuras, temía ante todo que el sucesor de Alejandro no le fuera favorable y que intentase arrebatarle lo que había dado aquel. Para precaver este inconveniente, imaginó cuatro recursos conviene a saber: 1. Extinguir las familias a los señores a quienes había despojado, a fin de quitarle al Papa los socorros que ellos hubiesen podido suministrarle. 2. Ganarse a todos los hidalgos de Roma para oponerlos como freno al pontífice en la misma capital de sus estados. 3. Atraerse hasta el límite de lo posible al Sacro Colegio de los Cardenales. 4. Adquirir antes de la muerte de Alejandro dominio tamaño que se hallará en estado de resistir por sí mismo al primer asalto, cuando no existiera ya su padre, practicados por el duque. Los tres primeros recursos tenía conseguido su fin principal al morir el Papa, y el 4 estaba ejecutándolo. Había hecho perecer a cuantos pudo coger de aquellos señores a quienes despojará. Se le escaparon pocos. Había ganado a los hidalgos de Roma y adquirido grandísimos influjo en el Sacro Colegio. En cuanto a sus nuevas conquistas, después de haberle proyectado erigirse en señor de la Toscana, veía a Pisa bajo su protección y poseía a Perusa y Piombino. Como tras ello no se creía obligado a aguantar más miramientos con los franceses, y de hecho no les guardaba ninguno, por haberles despojado a los españoles del reino de Nápoles, y porque unos y otros estaban forzados a solicitar su amistad, se echaba sobre Pisa, lo cual bastaba para que Lucca y Siena le abriesen sus puertas, sea por celos contra los florentinos, que carecían de medios para evitarlo, sea por temor de la venganza suya, si esta empresa le hubiera salido acertada, y si se hubiese puesto en ejecución el año en que murió Alejandro, habría adquirido tan grandes fuerzas y tanta consideración que por sí mismo se hubiera sostenido sin depender de la fortuna y del poder ajeno, pues todo ello dependía ya de su dominación y de su talento. Pero Alejandro murió 5 años después de haber comenzado el duque a desenvainar su espalda, y cuando solo el estado de la Romaña estaba consolidado, los demás permanecían vacilantes e indecisos, hallándose además el duque entre dos ejércitos enemigos muy poderosos, y viéndose últimamente asaltado por una enfermedad mortal. Sin embargo, valía tanto
tanto poseía tanta inteligencia, sabía también cómo puede ganarse o perderse la voluntad de los hombres y se había creado en tan poco tiempo fundamentos tan sólidos que si no hubiera tenido por contrarios a aquellos ejércitos y le hubiesen ido mejor las cosas, habría triunfado de todos los demás obstáculos. La prueba de que tales fundamentos eran buenos es perentoria, puesto que la romana le guardó sosegadamente más de un mes y moribundo ya no tenía nada que temer de Roma, aunque los ursinos, los vitellis y los bagniolis habían ido allí, no emprendieron nada contra él, si no pudo hacer papa a quien quería. Al menos impidió que lo fuese aquel a quien no quería, pero si al morir Alejandro hubiese gozado de robusta salud, habría hallado facilidad para todo. El día en que Julio fue nombrado papa, me dijo que había calculado cuánto podía acaer una vez muerto su padre y hallándole anticipado remedio, pero que no había pensado en que pudiera morir él mismo. Entonces, después de haber resumido todas las acciones del duque y de haberlas comparado unas con otras, no me es posible condenarle, y aún me atrevo a proponerle por modelo a cuantos la fortuna o ajenas armas elevaron a la soberanía. Con las relevantes prendas que poseía y las profundas miras que abrigaba, no podía conducirse de diferente modo. No encontraron sus designios más impedimentos reales que la brevedad de la vida de su progenitor y su propia enfermedad. Así el que en un principado nuevo necesita asegurarse de sus enemigos, ganarse amigos repetidamente, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar y temer de los pueblos, tener el respeto y la fidelidad de los soldados, sustituir los antiguos estatus por otros recientes, desembarazarse de los hombres que pueden perjudicarle, ser a la vez severo, agradable, magnánimo y liberal, y conservar la amistad de los monarcas, de suerte que estos les sirvan de buen grado o no le ofendan más que con mucho miramiento. El que en tal caso se halle no encontrará ejemplo más fehaciente que el proceder del duque. Por lo menos hasta la muerte de su padre, su política cayó luego en graves faltas, sobre todo cuando, al ser nombrado el sucesor de Alejandro, dejó el duque hacer una elección contraria a sus intereses. En la persona de Julio no le era posible la creación de un papa de su gusto, pero teniendo como tenía la facultad de impedir que este o aquel fuesen papas, no debió permitir nunca que se le confiriera el pontificado a ninguno de los cardenales a quienes había ofendido o que tuviesen motivo a temerle. Los hombres se ofenden por miedo o por odio, y que eran entre otros los de San Pedro, San Jorge, Colonna y Ascane. Elevados una vez todos los demás al pontificado, estaban en el caso de temerle, excepto al cardenal de Rohan, a causa de su fuerza, puesto que contaba con el apoyo del reino de Francia y con los cardenales españoles, con los que se había aliado y a los que había hecho varios favores. Por ende, el duque debió ante todo conseguir que el papa hubiera sido un español, y al no lograrlo, debió permitir que se eligiese al cardenal de Rohan y no al de San Pedro. Cualquiera que crea que los nuevos beneficios hacen olvidar a los eminentes personajes las antiguas injurias, camina errado, de donde se infiere que en aquella elección el duque cometió una falta y tan grave que ocasionó su ruina.